Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Zambrano de la Universidad Estatal Península de Santa Elena. El día de hoy te vengo a compartir dos temas indispensables. Sí, valores muy importantes como la resiliencia y la asertividad. Pero para entrar en contexto, debemos iniciar dando una pequeña definición de estos dos valores. Empecemos que la resiliencia es la capacidad que tiene la persona para adaptarse y superar estas situaciones adversas o difíciles y así mantener lo que es el equilibrio emocional. Y podemos ir aprendiendo de esto a pesar de las diferentes dificultades. Una persona resiliente enfrenta estos problemas buscando soluciones y lograr y fortalecerse de dicha situación. Así que es que ahora te vengo a compartir ejemplos de la vida cotidiana que te pueden ayudar mucho y entender dónde surge la resiliencia o cómo la podemos visualizar. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes. En una propuesta laboral. Cuando tú asistes a una propuesta laboral, como en mi caso, yo asistí con todas las mejores intenciones, sabiendo así que tenía personas que también competían por el mismo puesto, siendo personas un poco más capacitadas, con título en mano y yo aún siendo estudiante. Todo salió excelente en ese proceso de capacitación y el proceso también de las evaluaciones y las clases demostrativas que te toman. Pero aquí es el punto. Cuando ya iban a designar a la persona, se dieron cuenta que yo era estudiante. Entonces, por una parte, quisieron darme el puesto a mí. Pero yo decía, porque en sí también habían personas. No es que yo me sienta incapaz, pero yo decía, hay personas más capacitadas que yo que hicieron mal. Entonces me surgió a mí esa duda. Y yo digo, bueno, he tenido suerte, le agradecí a Dios por la oportunidad que me estaban brindando, pero realmente me di cuenta que era porque me iban a dar un sueldo inferior al que realmente debería ganar, digamos, un estudiante que ya está ejerciendo la profesión. Entonces yo me puse a analizar y dije, pero si yo busco un trabajo a pesar de querer también enriquecer mis conocimientos, era para cubrir un poco mis necesidades y me daba cuenta que el sueldo que me brindaban era muy inferior, que no podía ni cubrir ni un poco las necesidades. Entonces yo decía, me voy a esforzar, voy a tener mayor cansancio, voy a realizar diferentes actividades, voy a tener el estrés de la universidad. Entonces no lo ponía como una excusa, sino es que yo tenía que analizar todos los puntos para ver si realmente me correspondía. Entonces, al momento de yo tener que dar una respuesta, yo tuve que rechazar la propuesta laboral. No niego que en su momento me sentí un poco frustrada, dije nunca más voy a encontrar un trabajo o una propuesta aquí después de cuánto tiempo, y o sea, vinieron pensamientos muy negativos a mi cabeza. Pero a partir de ese rechazo, yo me pude dar cuenta que surgieron más cosas interesantes en mi vida. Sí, yo comencé a realizar actividades de manualidades. De aquí también hicimos reforzamiento escolar, hice actividades para los compañeros, es decir, ayudarlos con diferentes tareas donde se les dificultaba y yo tenía un poco de conocimiento. Entonces, como quien dice, les comencé a explicar estas actividades por vía Zoom. Esto me fue dando un poco de ingreso y así también pude realizar diferentes actividades. Entonces yo dije, a partir de ese rechazo laboral, yo me dediqué a hacer diferentes actividades y no fue tan malo porque me pude dar cuenta, o sea, me di a conocer, mis compañeros hablan muy bien de mí, en el sentido de que sé explicar las actividades que ellos me preguntan y me di cuenta de que tenía también capacidad para diferentes cosas y entonces eso surgió muy beneficioso para mí. Otro punto aquí también es un fracaso en un examen o fracaso en alguna actividad académica. ¿Por qué te indico esto? Porque en la universidad yo ahora estoy en mi proceso de titulación, podemos decir así. Entonces estoy haciendo mi trabajo de integración, donde muchas personas cuando yo ingresé a la universidad indicaron, sí, el trabajo de integración o la tesis es un trabajo muy frustrante, es algo que no se entiende, una actividad que te quita tiempo, te hacen llorar, los tutores te tratan mal, te dicen que tu trabajo está mal, te mandan para atrás, tienes malas noches, o sea, muchas cosas negativas. Entonces desde ese inicio yo me comencé a frustrar con dichas actividades, entonces nunca quería que llegue el último semestre. Entonces, ¿qué es lo que yo me doy cuenta ahora? Que a partir de esas dificultades o esos obstáculos que me ponían, yo me doy cuenta que si yo realmente seguía con esa mentalidad negativa, no iba
a formarme realmente. Entonces yo dije, no, si yo estoy aquí es porque yo me propuse una meta y la tengo que cumplir. Puse todo de mi parte, estuve muy atenta a todas las actividades o clases que nos dieron referente a esos temas y ahora estoy yo y lo veo simplemente como una tarea más. No está como una tarea sencilla, sí, tiene sus dificultades, pero ya no es como en el principio que yo le tenía temor. De esos obstáculos que a mí me pusieron en su momento, yo pude tener fuerza y decir, no, esto yo tengo que hacerlo porque yo sí puedo. Entonces yo me di todas las fuerzas necesarias para decir que realmente sí podía. Estoy ahora y lo veo como una tarea un poco más extensa, más detallada y donde necesitamos dedicarle muchísimo tiempo. Pero si nosotros somos personas realmente organizadas, podemos decir que no es tan complicada. Sí tendrán sus momentos de errores porque no todos somos perfectos, pero ahora me doy cuenta que no es realmente como todo el mundo decía. Y de este obstáculo que me habían dicho que era algo tan complicado y difícil y que muchas veces iba a tener que mandarlo a hacer, estoy dando cuenta que realmente soy una persona capaz, que de ese problema que me estaban generando, si yo aún empezar, ya lo estoy realizando y sin darme cuenta. Entonces podemos ver que los ejemplos de resiliencia realmente sí lo vemos en nuestra vida cotidiana y los podemos solucionar y si somos personas capaces de poderlo realizar. Entonces, como último ejemplo es la muerte de un familiar. Ustedes dirán qué tiene que ver la muerte de un familiar con este tema. Bueno, yo lo puedo deducir de la siguiente manera. Cuando se muere un familiar, estamos en la primera etapa de la negación y es ahí donde la familia se comienza a unir por dicha pérdida. Pero con el tiempo nosotros nos damos cuenta que realmente sí surge algo positivo desde esa pérdida. La familia se une más, aprovecha más los tiempos que pasan juntos, valoran cada uno de los minutos porque se dan cuenta de la pérdida que tuvieron y así decir, ¿por qué no realizamos diferentes actividades con ellos? Entonces, nosotros analizamos dicha situación porque a mí sí me sucedió, entonces ahí nosotros nos damos cuenta por qué tiene que sucedernos algo tan grave como para aprovechar dichos momentos, aprovechar más a nuestros familiares. Si teniéndolos con vida no lo hicimos, ahora realmente que ya tuvo que suceder una tragedia, nosotros comenzamos a cambiar un poco más, porque les puedo decir así, que desde que surgió eso en casa, las cosas han cambiado un poco. Puedo ver a estos familiares más unidos, aprovechan, tienen un mayor diálogo. Que falta, en ese momento ellos no tenían comunicación, ahora sí la tienen. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de ese vacío inmenso que tienen en sí. Entonces, aquí nos indica de ver tanto lo bueno como lo malo que nos puede suceder. Eso quiere decir que la resiliencia implica reconocer tanto lo positivo como lo negativo en cada situación. Ser resiliente no significa ignorar todo lo difícil, sino que también saber que a pesar de las cosas malas que nos suceden, nosotros podemos aprender y así ir creciendo. Explicar el lado negativo ayuda a reconocer el impacto emocional y la práctica de las dificultades que tenemos, mientras viendo el lado positivo nos permite enfocarnos a las diferentes oportunidades de mejora y así de aprendizaje. Este equilibrio permite manejar situaciones de manera más efectiva y seguir adelante. Entonces, aquí nos indica de ver tanto lo bueno como lo malo que nos puede suceder. Eso quiere decir que la resiliencia implica reconocer tanto lo positivo como lo negativo en cada situación. Ser resiliente no significa ignorar todo lo difícil, sino que también saber que a pesar de las cosas malas que nos suceden, nosotros podemos aprender y así ir creciendo. Explicar el lado negativo ayuda a reconocer el impacto emocional y la práctica de las dificultades que tenemos, mientras viendo el lado positivo nos permite enfocarnos a las diferentes oportunidades de mejora y así de aprendizaje. Este equilibrio permite manejar situaciones de manera más efectiva y seguir adelante. Entonces, empezaremos hablando acerca de la asertividad. Es la habilidad para expresar opiniones, deseos, necesidades y sentimientos de manera clara, directa y respetuosa, sin ser agresivo ni pasivo. Una persona asertiva define sus derechos y su punto de vista sin menospreciar a los demás. Es manteniendo una comunicación eficaz y eficiente. Y así también equilibrada. Un ejemplo claro para la asertividad puede ser cuando nosotros queremos resolver un conflicto. Así es, un conflicto que a mí me puede pasar, muchas veces es cuando mi padre necesita
de cierta cosa. Digamos aquí que necesita de un bolígrafo, donde él lo ha dejado en tal lugar y es el que específicamente utiliza él, dando un ejemplo así. Si él, el momento que necesita utilizarlo, no lo encuentra en su lugar, se pone muchas veces alterado, porque lo necesita con urgencia cuando no encuentra otro. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa aquí? Él necesita o comienza o se altera y comienza a preguntarnos a todos, y nosotros al ver a una persona digamos que no saber darle una solución porque realmente nosotros no lo hemos cogido, o la persona que lo tomó no está en casa, no sabemos qué decirle. Entonces él se molesta y se altera ante dicha situación y nosotros no sabemos cómo resolver esta actividad. Entonces, digamos, nosotros no le podemos responder de la misma manera o ponernos, digamos, así alterados y responderlo, porque eso es una cosa errónea. ¿Qué es lo que deberíamos hacer en este caso? Tratar de calmar a la persona e indicarle que le vamos a brindar una situación, pero necesitamos que esté calmado porque así no se resuelve un conflicto. Si nosotros tenemos una comunicación fluida y trabajamos mucho el tema de la comunicación, entonces nos entenderíamos mejor. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros intentamos resolver un problema de la misma forma que la otra persona actúa, no vamos a resolver nada. Es más, el problema se haría un poco más grande y se saldría de control y no habría una forma correcta de poder solucionar dicho problema. Entonces, ha sucedido que en muchos casos en trabajos también surge esto. ¿Por qué? Porque si quien dice el jefe no trata bien a sus empleados y solamente grita o trata o busca conflicto para que los empleados le respondan, simplemente ellos van a querer responder de la misma manera porque están cansados de que los traten mal. Entonces ahí va a haber una mala comunicación y no estamos actuando de una forma asertiva. Así también existen muchísimos más ejemplos que nosotros nos podemos relacionar o podemos indicar que debemos realizar las cosas con asertividad. No es que digamos que hagamos las cosas más pasivas o no busquemos solucionar el problema. Para buscar solucionar el problema debemos actuar de una forma más tranquila, moderada, siendo respetuoso ante los demás. Otro punto que también puedo indicar es cuando yo realizo actividades, o es decir, cuando el docente nos manda algún trabajo y alguna compañera quiere que yo también ayude a realizar el trabajo de ella, porque digamos en su momento ella no entendió la tarea y yo la pude entender. Necesito que me ayudes a realizar mi tarea y yo, como tengo actividades que hacer y me gustaría de antemano poderle ayudar, yo le debería responder: estaría encantada de poder ayudarte, pero ahora necesito realizar diferentes cosas que ya tenía planificada. Entonces yo estoy respondiendo de una forma asertiva ante dicha situación. Pero si yo fuera otra persona que no reaccionara de esa manera, le dijera: esa es tu responsabilidad y yo no tengo nada que hacer ahí. Entonces aquí me estoy dando cuenta que la respuesta que di primero, de que en su momento no la podía ayudar, y con la segunda respuesta me estoy dando cuenta donde sí realmente soy asertiva y donde no, porque nosotros deberíamos también comprender las dificultades de las demás personas y así las otras personas entenderían las dificultades o las cosas que deberíamos realizar y lo que tenemos ya estimulado o establecido, o quien dice planificado. Entonces, cuando hay un momento o un espacio, nosotros podemos ayudar a esa persona sin ningún problema. Es lo que yo les puedo compartir como ejemplo. Para finalizar lo que es asertividad, podemos decir que hay que ver el lado positivo y que nos permita tener una mejor comunicación, siendo honesto, mejorando las relaciones de las personas y con los profesionales, podemos decir así, con los que nosotros nos relacionemos. Esto también nos ayuda a evitar malos entendidos y reduce el estrés, ya que las personas se sienten escuchadas y respetadas. Por otro lado, la parte negativa o desafiante de la asertividad es que al ser directo, las personas no podrían reaccionar de la mejor manera. Entonces siempre hay que buscar las palabras correctas y adecuadas en diferentes situaciones. Esto es todo por el video. Les agradezco muchísimo.